Ya estamos en la recta final de este programa especial previo al debate entre los aspirantes a diputados locales por el Distrito 16 de Tlalpan. Seguimos en el estudio platicando con Irán Luis, licenciado en Administración Pública por la Universidad Latinoamericana. Yo quisiera, Irán, que nos compartieras a toda la ciudadanía qué es lo que esperamos escuchar por parte de estos aspirantes a diputados con respecto a lo que se necesita, se requiere y urge dentro del Distrito 16 en Tlalpan. Mira, ahí es interesante porque se supone que todos los candidatos deben conocer el territorio, ¿no? Y sobre todo son candidaturas locales, ¿no? Y están más de mano y cercano a la gente. Aquí se supone que ya conocen la problemática que existe, ¿no? Y el problema es cómo resolverlo, sí, cómo hacerlo. Es lo que ellos deben plantear y plantearnos a los ciudadanos cómo deben resolver esas cosas. Sabemos que hay inseguridad, falta de agua, falta de compromiso a los pueblos originarios, ¿no? Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo tienen que resolver ese problema? Ese sería el reto de cada uno de los candidatos, ¿no? Claro. En un ejemplo, ¿cuáles serían entonces las herramientas o cuál sería el camino correcto para poder, por ejemplo, sí atacar las necesidades de todos los pueblos originarios? Tú que bien tanto conoces de este tema, en teoría, ¿por qué no han llegado hasta allá? Yo creo que en esta cuestión de los pueblos originarios y los pueblos indígenas es cuestión de ética, ¿no? Sí. Nosotros resolvemos las cosas, los conflictos, la relación que tenemos entre nosotros mismos, eso lo resolvemos, ¿no? Aquí el gobernante sí tiene que plasmar que nos tienen que respetar, nos tienen que dar nuestro espacio. Como ¿Falta sea el tema de inclusión, por ejemplo, en esto? Sí, y más en la Ciudad de México. ¿Creen que indígena o creen que una persona con usos y costumbres solo están en los pueblos, ¿no? En estos pueblos olvidados también en Oaxaca, lejanos en Chiapas, de las ciudades, ¿no? Oaxaca, Chiapas, y no. Milpa también hay grupos étnicos. Pero bueno, ahorita el tema es Tlalpan y claro que está olvidado, ¿no? Está muy olvidado, la gente arraigada a sus usos y costumbres quieren preservar sus fiestas, quieren preservar hasta la comida, ¿no? A veces ya los últimos que veo que hacen estas cosas son la gente ya adulta, ¿no? Los señores ahí de 40, 50 años que quieren conservar esto, pero los jóvenes, esto es un llamado a los jóvenes, ¿no? Que preservemos las cosas, que valoremos a nuestro México, que valoremos a nuestro país y a nuestra identidad, ¿no? Claro. Y sobre todo, esto que es local, nuestra colonia nos da identidad, nuestra colonia define lo que somos como personas, ¿no? O sea, si mi colonia es un lugar en donde solo secuestran, quiere decir que yo tampoco estoy haciendo un papel bien, quiere decir que yo no estoy poniendo de mi parte, ¿no? Y sé que es difícil, sé que no es un tema que nosotros los ciudadanos tendríamos que meternos el día a día del quehacer político, pero podemos hacerlo y podemos demostrar que podemos sacar las cosas adelante y los candidatos nada más decirles que planteen bien cómo van a solucionar las cosas, ¿no? Los temas ahí están, los temas de la problemática para qué resolver, existe. Ahí existen y no necesitas hacer un sondeo, no necesitas caminar día y noche, es ir un día nada más en una calle, en una cuadra, ves el problema del bache, el problema de inseguridad, la falta de empleo, y otras cosas que hay que no terminaríamos de mencionar, ¿no? Las problemáticas se encuentran, están ahí, están a la mano de toda la ciudadanía. Por supuesto que con más énfasis entre los vecinos que habitan este Distrito 16. Y lo único que nos queda entonces sería esperar, escuchar estas propuestas que los candidatos seguramente tendrán y expondrán en este siguiente debate. Pero en caso de que pues no lleguen a cumplir o a satisfacer las necesidades de los vecinos del Distrito 16, entonces, ¿qué se podría hacer, Irán? ¿Con quién se tiene uno que dirigir para que tu voz se escuche y llegue, por supuesto, a oídos de las autoridades? Mira, ahí es muy difícil. Yo he visto muchas elecciones en donde muchas personas no cumplen lo que prometen. Sé que del 100% que ellos prometen, un 80, 70%, esperamos que se cumplan, ¿no? Pero no llega ni siquiera al 20% de las cosas, ¿no? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Exigir, ir,
No digo esto de marchar y eso no tiene sentido, yo ya no le veo sentido salir a marchar. Simplemente exigir, y cómo exigimos en las próximas elecciones, castigarlos y no votar por esa persona, irnos por darle oportunidad a otros ciudadanos que quieren solucionar las cosas, ¿no? Pero ciudadanos que de verdad estén capacitados, porque últimamente ya veo a muchos candidatos que no tienen sentido de qué es la política y de qué es el quehacer de la administración pública, ¿no? Hay buena fe, sí, hay buena intención, sí, pero si no saben, la verdad es que, ¿qué hacen ahí? Claro, ¿no? está. Pues escuchemos entonces qué es lo que nos tienen esperemos. preparados. Yo te agradezco muchísimo. Irán Luis, él es administrador público por la Universidad Latinoamericana y estuvo con nosotros platicando con respecto a este debate que viviremos en pocos minutos. Muchas gracias. Gracias a Irán. ti y gracias a todos los auditores. Te esperamos muy pronto. Bye. Y yo le agradezco también su compañía. Es tiempo ya de enlazarnos a la transmisión de este debate entre los candidatos por el Distrito 16, ubicado en Tlalpan. Pero antes de ello, lo invito para que al finalizar este encuentro democrático nos acompañe en una mesa de análisis que hemos preparado con diversos especialistas. Yo soy Enrique Alcocer y nos vemos más tarde.